Habló al arquitecto del plan de 3 fases para Venezuela. Y sí, me refiero a Marco Rubio, quien ha dicho, por un lado, que no quieren esperar demasiado por las elecciones, pero al mismo tiempo dice que ir demasiado rápido puede romperlo todo. Hoy meteremos la lupa en sus declaraciones más recientes. Mientras tanto, comienzan a salir esas cuentas, esas facturas por cobrar, esa inmensa deuda económica, o más bien, la quiebra que nos dejó el régimen chavista, madurista y del cínico. Tanto así que anuncian la reestructuración de la deuda externa y hasta de la caja chica que pagaba a los delincuentes rojos, ¿sí? PDVSA. En otro de los frentes de batalla, estos frentes que están abiertos, el Observatorio Venezolano de Prisiones, la OVP, denuncia o exige la renuncia del ministro de Servicios de Penitenciarías. Y acá, desde nuestra humilde casa, desde nuestra ventana, elevamos el tono incluso. La renuncia no es suficiente. ¿Por qué Verdugo no pide clemencia? Porque no quiero decir el otro dicho, pero ya usted sabe, el que comienza con Verdugo también. Y mientras tanto, el movimiento estudiantil le da 15 días a la monarca para la liberación de los presos políticos. El Nicolásito descarado, pide perdón en una entrevista en Alemania. Y la madre de Hugo Marino, señores, pide nuestro apoyo para obtener una fe de vida después de 7 años de secuestro de su hijo. Por favor, no le fallemos. Así que acompáñame a repasar estas últimas horas y te lo cuento hoy, jueves 14 de mayo de 2026. Augusto Navarro en tu espacio que se llama Apolítico. El día de ayer, el Departamento de Estado de los Estados Unidos publica este video del secretario de Estado Marco Rubio, en el que afirma que por primera vez en más de una década, la riqueza de Venezuela está beneficiando al pueblo venezolano. Ok, que estamos en un mejor lugar que hace 4 meses, pero que debe mantenerse Venezuela en este camino. Y es que ha dicho más. Sobre Venezuela le han pasado 4 meses y creo que hemos avanzado para mejorar la situación. Estamos tratando de normalizar el país. Era un lugar con mucha riqueza, pero toda esa riqueza estaba siendo robada. No iba a beneficiar al pueblo venezolano. Así que hemos creado mecanismos. ¿Sabe? Todo el dinero que ganan con el petróleo ahora va a una cuenta bancaria en Nueva York. Es auditada por KPMG y se usa para pagar los salarios de maestros, bomberos, policías y profesores universitarios. Así que por primera vez en más de una década, la riqueza del país realmente está beneficiando al pueblo de Venezuela, pero queda más trabajo por hacer. En última instancia, mientras avanzamos en este proceso, tendremos que llegar a una etapa de transición donde habrá que normalizar el gobierno. Tendrá que haber, ya sabe, un proceso legítimo que la gente vea y diga, este es un gobierno permanente legítimo, presidencia, elecciones, cosas de esa naturaleza. Ese momento tiene que llegar, pero tiene que ser... No queremos esperar demasiado. Queremos que suceda, pero tampoco queremos ir demasiado rápido porque todo podría venirse abajo. Así que es algo difícil de manejar, pero solo han pasado 4 meses y creo que deberíamos estar satisfechos. Venezuela es un lugar mejor hoy de lo que era hace 4 meses, pero debe seguir manteniéndose en ese camino. El mensaje se emite a poco más de 4 meses de la operación militar que, gloriosamente, capturó a Nicolás Maduro y a Cilia Flores en Caracas. Los trasladó a Nueva York para que ahora enfrenten cargos por narcoterrorismo y que además propició el desmoronamiento, el desmantelamiento del núcleo del madurismo y quizá de algo más. Desde entonces, Washington impuso una especie de cuarentena petrolera y comenzó a redirigir los ingresos de PDVSA bajo supervisión estadounidense. Se instaló un gobierno interino, encabezado ilegalmente por Delcy Rodríguez. Se liberaron a unos pocos cientos de presos políticos y se abrió paso a un cúmulo de empresas, no solo estadounidenses, para que se rehabilitara la industria petrolera. Ok. El plan oficial, digamos, de la administración Trump era fácil de leer, pero difícil de digerir. Estabilización, recuperación y la fulana transición democrática. Sin embargo, Rubio y el presidente Trump han calificado de prematuras las elecciones generales y eso trae este debate a la mesa, porque usted acaba de escuchar. En las respuestas a ese tuit, precisamente a ese, cientos, si no miles de venezolanos dentro y fuera del país contradicen ese optimismo oficial, porque viven
apagones que ya superan de 9 a 12 horas diarias en muchas regiones del país, un salario mínimo de 30 centavos de dólar que terminaron poniéndole un pañito de agua tibia encima, protestas reprimidas, trabajadores públicos y jubilados exigiendo salarios dignos y más de 480 presos políticos que aún permanecen detenidos, según lo que cuenta Foro Penal, la contabilidad de Foro Penal. La declaración de Rubio es, sin duda alguna, una victoria retórica para la narrativa estadounidense, pero no deja de sonar como una provocación para la oposición venezolana real. Aunque ya le adelanto, no es una provocación. La cosa es que hay cicatrices muy profundas y demasiadas heridas abiertas como para intentar rozar esa piel. El fin del régimen chavista, madurista o del cínico, el mismo que saqueó PDVSA, el mismo que convirtió en un narcoestado a Venezuela y que provocó la mayor crisis humanitaria del hemisferio, no es poca cosa lo que acabo de decir, era un objetivo histórico compartido por la mayoría de la gente de bien, de la oposición de verdad, desde hace muchos años. Capturar a Maduro, cortar el flujo de petrodólares hacia Cuba, hacia Rusia, hacia China, hacia Irán, fue un acto de justicia y de interés nacional también estadounidense. Sin embargo, 4 meses después, el pueblo venezolano no percibe realmente que la riqueza esté beneficiando a ese pueblo. Pero debemos de entender que esto, por supuesto, no es como perder de peso, ¿no? O sea, o perder peso. Que los primeros kilos, cuando uno pierde peso, se notan rapidito. No, aquí la cosa es un poco diferente. El petróleo sigue fluyendo, pero los ingresos están bajo el control de Estados Unidos y no se traducen, al menos visiblemente, en mejoras para el venezolano que tengan que ver con la luz, que sigue fallando cada vez más, con los hospitales que carecen de insumos, incluso de aquellos insumos que el propio gobierno de Estados Unidos introdujo en el país, tampoco aparecen esos, los salarios que no alcanzan ni para 3 días de comida, mientras que la monarca, esa sí te viaja en aviones de ultralujo que tienen costo de alquiler de $750,000, aloja su grandísima comitiva porque viaja con un séquito en hoteles donde la habitación más barata tiene un costo de $1,500 y todo con una sonrisita forzada. Y es que además las protestas son contenidas por esa misma policía bolivariana que te extorsiona, que te roba en las marchas y que hace todo esto valiéndose de la carta blanca que tienen de lo más alto del poder. Y esto no es progreso gradual. Hay que ser serios. Esto es una transición tutelada que mantiene la estructura del viejo régimen y que está postergando la legitimidad democrática. Pero en el medio, nosotros, ¿verdad? Que hemos pagado con presos políticos, con exilio, con muertos, para exigir lo que siempre se ha exigido. Elecciones reales, presidenciales, parlamentarias, regionales, libres, con observación internacional y con un CNE de verdad potable para elegir y no solamente para votar. Sin eso, cualquier mejora va a ser simplemente cosmética e incluso reversible. Decir lo contrario es mentirle al venezolano, o peor aún, mentirse a uno mismo. La intervención estadounidense de ese 3 de enero, glorioso 3 de enero, como siempre digo, fue legítima en su objetivo, desmantelar un narcorrégimen o intentar tumbar una columna de un narcorrégimen que amenazaba la seguridad hemisférica, pero además fue peligrosa en su ejecución y en su duración, porque controlar el mayor reservorio de petróleo del hemisferio occidental, reducir la influencia de China, que financiaba el régimen, de Rusia e Irán, y cortar la ruta del polvo blanco del emprendedor Diosdado Cabello y compañía hacia territorios de Estados Unidos, y que además el petróleo venezolano ya no subsidia a La Habana ni tampoco arme a Hezbollah y a Caracas, eso es una ganancia clara para Washington. Pero ¿cuál es el riesgo para Venezuela? Una tutela prolongada. Si la oposición no lidera la transición, el chavismo residual o los sectores radicales pueden capitalizar el descontento que se anda generando, porque el régimen sigue beneficiándose, porque la ventana de oportunidades es bien estrecha, y si en los próximos meses se llegara a acelerar esa transferencia real de poder a un gobierno de transición legítimo y se convocaran elecciones antes de fin de 2016, entonces allí en esa ventana corta, Venezuela puede convertirse ahí sí en la gran historia de éxito democrático del siglo XXI en América Latina. Pero si se mantiene el status quo tutelado, el riesgo es una nueva dictadura, quizá con aprobación norteamericana, que solo
cambia de caras, pero no de dueños. Marco Rubio tiene razón en una cosa, por supuesto, en muchas cosas. Venezuela está mejor sin Maduro, en el papel. Pero edulcorar la realidad cotidiana del venezolano es un error estratégico que debilita la credibilidad de la transición. Por eso cuido tanto las palabras, por eso elevo mi queja. Porque la oposición democrática no le pide a Estados Unidos que se vaya mañana, no, todo lo contrario. Pide que esté, que cumpla su promesa de transición a una Venezuela libre y próspera y que entregue el timón al pueblo soberano mediante elecciones. Cualquier otra cosa no es mantener el rumbo, como dice el secretario. Es repetir el error histórico de siempre, cambiar de tirano sin cambiar de sistema. Esa es la línea editorial que la oposición, debe sostener con firmeza. Gratitud, sí, por el fin de la dictadura, la de Maduro, exigencia de soberanía democrática y rechazo absoluto a cualquier nueva forma de autoritarismo. Venga de donde venga, así sea de la magnífica socia, porque ahora vamos a hablar de ella. Y es que el del cinismo, señores, atención con esto, anunció el inicio de un proceso formal, integral y ordenado de la reestructuración de la deuda pública externa y de PDVSA, en un anuncio populista y opaco. ¿Por qué no? Por supuesto que no detalló el monto exacto de lo que se debe, como era de esperarse. Pero Transparencia Venezuela estimó, en marzo de 2026 de este año, que la deuda externa supera los 164.000 millones de dólares al cierre de 2024, cifra que Reuters y que analistas elevan a 170.000 millones cuando incluyen bonos de default, préstamos bilaterales con Rusia o con China, obligaciones comerciales y laudos arbitrales. ¿Sabe usted de lo que estamos hablando? De lo que son 175.000 millones de dólares en deuda externa. Bueno, se lo voy a traducir muy gráficamente. Equivale a más de 6.000 dólares por venezolano en deuda, que visto en ese ejercicio, en esa comparación que hacía Eber Castro en X, se dimensiona el saqueo bestial al país. ¿Sí? Es como que si usted, yo, todos, incluso los niños que están por nacer, tuviéramos ya una deuda de 6.000 dólares en nuestra espalda. El comunicado oficial es, a su vez, un ejercicio de cinismo histórico. Culpa exclusivamente las sanciones por el incumplimiento de los pagos. Afirma que Venezuela era solvente antes y promete que el alivio de la deuda se destinará al bienestar del pueblo, al empleo y al renacer del desarrollo y la prosperidad. Permítame que me ría. Y todo llega justo cuando Estados Unidos, o casualidad, flexibiliza las sanciones con esa licencia general 58 de la OFAC, cuando el país negocia con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario Internacional y cuando se cumplen 4 meses de la operación Absolute Resolve. Esa gloriosa operación. Pero la realidad es que esa deuda, y usted lo sabe muy bien, no nació de sanciones externas, nació de corrupción sistémica del régimen chavista, nació de saqueo a PDVSA, de saqueo al erario público durante más de 2 décadas, casi 3. Y ese anuncio entonces no menciona casualmente la auditoría de esa deuda odiosa, de la recuperación de los activos robados, ni tampoco de la rendición de cuentas. Es el mismo discurso de siempre, pero ahora con la firma de la interiana. Señores, un anuncio que es absolutamente una provocación y una amenaza. Una deuda de 175.000 millones no es herencia de sanciones. Es el botín de la mayor orgía de corrupción de la historia latinoamericana. Y ahora le explico por qué cada venezolano debe más de 6.000 dólares si lo traducimos de esa manera tan gráfica. Tarek El Aissami, PDVSA Cripto, por ejemplo. El ex vicepresidente y ministro de Petróleo, detenido en 2024, acusado de haber desviado 21.000 millones de dólares o 23.000 según estimaciones de la propia fiscalía en su momento. ¿Cómo? Mediante ventas ilegales de crudo, criptomonedas y lavados a través de Sunacrip. Ya vamos a un buen pedazo, ¿verdad? Bueno, ahora, solo en un año, por ejemplo, bajo Rafael Ramírez, se robaron 4.850 millones. La mafia que él encabezaba destruyó la economía petrolera, porque hablar de gestión, o en este caso de indigestión, de Rafael Ramírez, nos lleva a otra cifra descomunal, 42.000 millones. Pero Maduro y las cuentas en Suiza es otro tema. ¿O es que acaso nos olvidamos de que tras su captura, Suiza congeló inmediatamente cualquier activo vinculado a Maduro y a sus allegados
por allá por el 5 de enero de este año. Y es que históricamente altos funcionarios de PDVSA, por otro lado, blanquearon más de 270 millones de dólares solamente con el caso del Credit Suisse. Ah, pero ahora hablemos de Odebrecht, porque Venezuela fue el país que más sobornos recibió, al menos 98 millones de dólares oficiales, según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, y los contratos inflados generaron obras fantasmas por miles de millones. El régimen, de hecho, admitió pagos directos a Maduro para su campaña en 2013. Pero ¿dónde me deja a Tocoma? El proyecto hidroeléctrico que costó 10.000 millones de dólares, que triplicó su presupuesto original de 3.900 millones y que nunca se terminó. Y que parte de los fondos se terminaron desviando mediante un esquema 80-20 de divisas irregulares. Corrupción, señores, pura y dura en el sector eléctrico también, en todos lados. Porque qué hablar de Cadivi, de Cimari, de Sicat, de Gorrín. Bueno, los mayores saqueos de la historia. Expertos estiman que los controles cambiarios desde 2003 desviaron, bueno, aquí les va esta cifra, cientos de miles de millones. Solo el esquema Gorrín-Andrade generó más de 1.000 millones en sobornos y 2.400 millones en ganancias corruptas. ¿Sí? Raúl Gorrín, el dueño de Globovisión, el de la nómina larga, que incluye periodistas que andan haciendo vida por acá, en esta ciudad precisamente, que lavó dinero a través de casas de bolsa, con complicidad, por supuesto, de los tesoreros nacionales. El total de la corrupción de los dólares asciende a 350.000 millones de dólares, según especialistas en la materia. Imagínese usted, el doble de la deuda externa. Bolichicos, sistema eléctrico, usted se acuerda de eso, ¿no? Los empresarios como Alejandro Betancourt de Derwick y Francisco Convit, preso, que se embolsaron 1.200 millones de dólares en contratos sin licitación para plantas eléctricas que nunca funcionaron. Ah, pero Derwick cobró sobreprecios millonarios, mientras que Venezuela se hundía en apagones. El sector eléctrico es todo un ejemplo de la mina de corrupción que dejó a nuestro país a oscuras. Pero la cosa no queda allí. Es que también habría que hablar de Zapatero, de Pedro Sánchez, porque por ejemplo el expresidente español, el infame Zapatero, actuó como lo viste y usted sabe que como mediador del régimen recibió beneficios. Se habla de hasta minas. Lo dijo Piedad Córdoba, no lo digo yo. Y eso para también mencionar el caso Coldo y Plus Ultra, por ejemplo, la aerolínea. Ya la hemos tocado aquí en este programa bastante. Acusado de vínculos financieros muy turbios con Caracas. En fin, la deuda no es insostenible por las sanciones. Y esto hay que recordarlo. Es odiosa porque fue contraída y desviada por una mafia que destruyó al país. Reestructurar esta deuda sin auditarla, sin recuperar ni un solo centavo, por ejemplo, de los 21.000 de la Isami o de los 42.000 de Ramírez, sin tocar a los bolichicos ni a los testaferros españoles, es simplemente legitimar el robo y entonces condenarlo a usted, a mí y a todos los venezolanos a pagar por el festín que se dieron los chavistas. Pero volvemos a la jugada clara. ¿Qué hace Washington tras capturar a Maduro? Abre el grifo petrolero y permite la reestructuración para que empresas estadounidenses, Exxon, Chevron y otras, entren a PDVSA sin que los bonistas o los prestamistas, China, Rusia, etcétera, cobren primero, porque el alivio de sanciones y el reingreso al FMI del Banco Mundial son palancas para estabilización, pero sin soberanía democrática. Y el riesgo, por supuesto, como siempre, brutal. Una deuda reestructurada que mantenga en pie estructuras corruptas como la actual, lo que genera es rechazo. Si no se audita esa deuda, la contraída por la corrupción, Venezuela va a terminar pagando 2 veces. Primero el saqueo interno o interino y luego los intereses de los mismos que miraron para otro lado. Sin embargo, el régimen tiene razón en una sola cosa, que hay que reestructurar la deuda, pero mentir sobre su origen eso sí que es una traición. Porque el pueblo venezolano no tiene por qué pagar 2 veces todo ese dinero mal habido. Hay que meterle mano al dinero mal habido, que no es tan complicado como usted puede creer, y traérselo de vuelta al país. Y yo sé que hay mucha gente que está trabajando en esto, así que no se preocupe tanto. Señores, por cierto, les recuerdo que creamos ese canal de difusión de WhatsApp y que por allí te vamos a avisar cuando haya un nuevo video en este canal, cuando vayamos en vivo en nuestro canal de en vivos como ayer, en la Político Live, o cuando salgamos como esta tarde en República,
porque esta tarde-noche tenemos un invitado de mega lujo. Ya le digo yo que no se puede perder el programa de hoy. Así que a todos los miembros de nuestro canal de difusión, muchas gracias. Y al que no está todavía allí, que se una a nuestro canal de difusión. Si no lo has hecho, te voy a dejar el link fijo en la caja de comentarios. Y como siempre te digo, déjanos ese like. Ayúdanos a que nuestra voz llegue a más rincones. Continuamos. Al menos 15 reclusos, 15, escuche bien, han muerto en las cárceles venezolanas entre abril y lo que va de mayo. Esto lo denunció el Observatorio Venezolano de Prisiones, ente independiente que ha exigido la destitución inmediata del ministro de Servicio Penitenciario, Julio García Serpa, el infame este que usted ve por aquí. La crisis penitenciaria venezolana se agrava cada día entre hacinamientos, retardos procesales, traslados arbitrarios, enfermedades, ausencia total de garantías para la vida y, por supuesto, la integridad de las personas que están privadas de libertad. Y todo esto lo viene denunciando la OVP a través de sus redes sociales. Los escándalos se han ido acumulando en el despacho de este sujetín, del García Serpa este. El 21 de abril, el ministerio dio cuenta de un supuesto motín, ¿se acuerda? Que se saldó o que arrojó un saldo de 5 muertos según ellos, 9 muertos según otras fuentes en la cárcel de Yare 3, señalando que ese es un establecimiento de máxima seguridad que es destinado al resguardo de líderes negativos y miembros de bandas criminales. La versión oficial fue, por supuesto, rebatida por el abogado defensor de derechos humanos Eduardo Torres, quien fue muy claro. Dijo: fui preso político, yo estuve en Yare 3 y en Yare 2, y en ese complejo los presos no tienen ni un corta uñas, porque las requisas son permanentes, expresaba Torres, quien aseguró que en esas instalaciones se aplican torturas a todos los detenidos o a la mayoría de ellos. Porque esta situación, de hecho, empeoró luego el 7 de mayo, cuando la cartera de servicio penitenciario anuncia con 10 meses de retraso el escándalo de los últimos días, la muerte del preso político Víctor Quero Navas, hecho ocurrido supuestamente el 24 de julio de 2025. El organismo sostuvo que Quero Navas, cuya ubicación jamás fue notificada por las autoridades, nunca se supo dónde estaba, no suministró datos sobre vínculos familiares y que por eso, ningún familiar se presentó a solicitar visita formal. Y no obstante, fue un hecho público, porque usted lo sabe, que la señora Carmen Navas, de 81 años, acudía todo el tiempo a distintas instituciones buscando información sobre su hijo durante meses. Pero se burlaron de ella. Este martes, 12 de mayo, anteayer, la OVP registra también la muerte por tuberculosis de William Jonás Colina Delgado, 59 años. ¿En dónde? En una cárcel del estado Lara en el occidente del país. ¿Y qué pasa? Que el Estado venezolano no atiende debidamente a sus privados de libertad. Falla de nuevo, sistemáticamente, en su obligación de suministrar tratamientos médicos adecuados y oportunos, como lo manifiesta el observatorio. Finalmente, la ONG advierte que, en la práctica, se ha transferido de manera irregular la responsabilidad asistencial a los familiares, que son quienes deben costear y gestionar los medicamentos, los alimentos y todo para sus seres queridos, aunque estos deberían estar garantizados por el Ministerio para el Servicio Penitenciario. Pero supongo que el García Serpa usa la platica para otras cosas. Es por eso que lo acusan de no adoptar las medidas necesarias y se sostiene que no existen protocolos ni siquiera de aislamiento ni tampoco jornadas de saneamiento efectivas, porque los recintos carecen de condiciones mínimas de higiene, convirtiéndose en espacios que vulneran la dignidad humana. Ese nombre, ese sujeto, García Serpa, recuérdelo, porque se tiene que pagar con creces todo el daño que ha hecho y todo el daño que sigue haciendo. Ahora, 3 cositas más. Estudiantes universitarios, activistas y familiares de detenidos se concentraron el día de ayer en la plaza del rectorado de la Universidad Central de Venezuela. ¿Para qué? Ya usted sabe, para exigir respuestas al interinato de la cachorra del imperio, de la interiana, la monarca Delcy Rodríguez, sobre la situación de los presos políticos. El presidente de la Federación de Centros Universitarios de la UCB, Miguel Ángel Suárez, aseguró que el movimiento estudiantil está dispuesto, ojo con esto, a activar protestas en todo el país si no se dan avances en las próximas 2 semanas, el plazo que han fijado.
15 días. Mientras eso pasaba, saltaba una entrevista del Nicolásito el Nicolás Maduro Guerra, el hijo del depuesto dictador, que afirmaba que el chavismo debe pedir perdón por los errores cometidos durante sus años en el poder. Y el muy cínico reconoció en esa entrevista con ese semanario alemán, Der Spiegel, no sé si se pronuncia así, pero usted sabe cuál es, que bajo el liderazgo de su padre se produjeron excesos y que hubo momentos difíciles que marcaron al país. Menuda carita, ¿no? Al ser consultado sobre la naturaleza de dichos excesos, bueno, salió por la tangente y entonces señaló las fallas del sistema judicial, los abusos policiales. ¿Ordenados por quién, Nicolásito? Ah, eso no lo dijiste, porque dice que la justicia no siempre ha garantizado procesos justos ni el derecho a defenderse, y admitió además, calificando la situación como un asunto muy serio y asumiendo que la responsabilidad de dar el primer paso hacia la reconciliación recae sobre el movimiento oficialista, pero no decía quién ordenaba eso. Así que dígamelo usted en los comentarios, dígame qué piensa, porque ahora les voy a pedir una cosa más y se las voy a pedir de todo corazón. La madre del preso político Hugo Enrique Marino Salas volvió a exigir respuestas sobre el paradero de su hijo. Su hijo desapareció en abril de 2019 y ella pidió apoyo ciudadano para presionar a las autoridades venezolanas a que entreguen la fe de vida de Hugo Marino. A través de un mensaje difundido en redes sociales, Beatriz de Marino expresó de nuevo su angustia tras más de 7 años sin conocer información sobre el destino de su hijo, cuyo caso ha sido señalado por organizaciones de derechos humanos como toda una desaparición forzada. ¿Qué otra forma hay de leerlo, verdad? Decía: soy la mamá de Hugo Marino. Les pido un gran favor. Ayúdenme a que el régimen me dé la fe de vida de mi hijo. Ayúdenme a presionar para que me respondan y no sigan escondiendo la desaparición de mi hijo. Debo encontrar la verdad. Por favor, no me dejen sola. Gracias. Y ya usted sabe lo que vamos a hacer la gente de bien, ¿verdad? No la dejemos sola. Cada publicación, cada programa, cada espacio en donde se toque este caso hay que difundirlo. No subestimen ni un segundo el poder de un like, de un RT o de un comentario. Pongamos manos a la obra. Hoy monto algo en redes sociales también para que lo impulsemos. Basado en lo que tú miras, en lo que comentas, con lo que interactúas en YouTube o lo que disfrutas en esta plataforma, ella nutre su algoritmo. Y si tú le das clic aquí, ese video tiene información que te va a interesar y te va a interesar mucho. Así que te invito a verlo y a que nos veamos esta noche en directo en nuestro canal República, señores. 7 de la noche, invitado de lujo. Pasamos lista, libertad o nada, porque seremos libres.